El sistema que mueve el mundo, y el punto donde todo puede romperse. Hay una pregunta que nadie hace en voz alta pero que los gobiernos más poderosos del planeta tienen respondida en sus planes de contingencia, lista para activarse en cuestión de horas. La pregunta es esta: ¿qué pasa el día en que el petróleo deja de fluir? No en teoría. No como ejercicio académico. Sino de verdad. El día en que el sistema que mueve la economía global, que da vida a fábricas, hospitales, sistemas de transporte, ejércitos y civilizaciones enteras, simplemente se detiene. Ese día tiene un nombre técnico en los documentos clasificados de las agencias de seguridad energética. Se llama el escenario Hormuz. Y lo que vamos a explorar hoy no es un cuento de ciencia ficción. Es la arquitectura real del sistema energético mundial, sus puntos de fallo, y porque en este preciso momento, en 2025, ese sistema está siendo sometido a una presión que no veíamos desde la Guerra del Golfo. Empecemos desde el principio. Desde el principio de verdad. El petróleo no es solo combustible. Es el sistema nervioso de la civilización moderna. Cada vez que enciendes una luz, cada vez que un avión despega, cada vez que un médico usa un equipo quirúrgico de plástico, cada vez que un agricultor mueve su cosechadora, hay petróleo detrás. Hay petróleo en los fertilizantes que producen los alimentos que comes. Hay petróleo en los plásticos que envuelven esos alimentos. Hay petróleo en el asfalto que conecta las ciudades. Hay derivados del petróleo en los medicamentos que salvan vidas. La economía global no funciona sin petróleo. Punto. No hay matices en eso. No hay debate. Es un hecho estructural del mundo en que vivimos. Y ese sistema que es el corazón del orden económico global, depende de una infraestructura física concreta. Depende de pozos, de oleoductos, de refineras, de buques cisterna, de puertos, de rutas marítimas. Depende de una red de nodos interconectados que mueven aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo cada día alrededor del planeta. 100 millones de barriles. Cada día. Sin parar. Fin de semanas, festivos, guerras, pandemias, crisis financieras. El flujo no se detiene porque el mundo no puede permitirse que se detenga. Pero aquí está el problema. Esta red, esta infraestructura crítica que sostiene la civilización, no es homogénea. No es un sistema distribuido con redundancia en cada punto. Es, en realidad, un sistema profundamente centralizado en ciertos cuellos de botella geográficos. Puntos donde el flujo se concentra. Puntos donde la infraestructura es tan densa, tan dependiente de una ubicación específica, que un fallo en ese punto se convierte en un fallo del sistema entero. Los estrategas energéticos los llaman choke points. Puntos de estrangulamiento. Y el más importante de todos, el que más barras de petróleo mueve al día, el que más países depende de él, el que aparece en todos los análisis de riesgo con el color más rojo, se llama el Estrecho de Hormuz. Antes de hablar de Hormuz específicamente, necesitamos entender la geografía del petróleo mundial. Porque la distribución del petróleo en el planeta no sigue ningún principio de justicia geográfica. No está repartido de forma uniforme. Está concentrado en unas pocas regiones del mundo, y la más importante de todas es el Golfo Pérsico. Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Estos 6 países tienen bajo su suelo aproximadamente el 48% de las reservas probadas de petróleo del mundo. La mitad de todo el petróleo que el planeta tiene disponible para los próximos decenios está enterrada bajo una región del tamaño de la Europa occidental, rodeada de aguas políticamente convulsas, históricamente conflictivas, y con actores que en muchas ocasiones tienen intereses directamente opuestos. Y para que ese petróleo llegue al resto del mundo, para que llegue a Europa, a Asia, a los Estados Unidos, a los países en desarrollo que no tienen otra fuente de energía asequible, tiene que salir de esa región. Tiene que recorrer el planeta. Y la única salida marítima natural del Golfo Pérsico, la única ruta que conecta ese mar interior con el Océano Índico y con el resto del mundo, es el Estrecho de Hormuz. Un canal de agua que en su punto más angosto mide apenas 33 kilómetros. 33 kilómetros de agua entre las costas de Irán y la península arábiga. Por esos 33 kilómetros pasan,
Cada día, entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo. Aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo pasa por ese canal. El 20% del consumo global de petróleo por un canal más estrecho que muchas ciudades. Para que tengas perspectiva, si el estrecho de Hormuz fuera una autopista, sería la autopista más transitada del planeta por un factor de 5. Si fuera un aeropuerto, sería el aeropuerto más importante del mundo por capacidad de carga crítica. No hay ningún otro punto en el sistema de transporte global donde tanta energía pase por tan poco espacio. Y eso, que es una maravilla de la eficiencia logística, es también la mayor vulnerabilidad del sistema energético mundial. Ahora pongamos eso en contexto histórico. Esto no es una vulnerabilidad nueva. Los estrategas militares y energéticos llevan décadas sabiendo que Hormuz es el talón de Aquiles del sistema energético global. Durante la Guerra del Golfo en los años 80, Irak e Irán lanzaron ataques contra buques cisterna en el Golfo Pérsico en lo que se llamó la Guerra de los Petroleros. El tráfico de petróleo se redujo. Los precios subieron. El mundo sintió el impacto. En 2019, una serie de ataques contra buques cisterna en el Golfo de Omán, cerca de la entrada del estrecho, hizo saltar todas las alarmas. Los precios del crudo subieron más de un 4% en cuestión de horas. Las flotas militares de varios países se desplegaron para proteger el tráfico. El mundo contuvo la respiración durante semanas. Pero lo que está pasando ahora mismo, en 2025, es diferente. Es cualitativamente diferente. Y para entender por qué, necesitamos hablar de 3 factores que se están combinando de una forma que los analistas energéticos describen como una tormenta perfecta en slow motion. El primer factor es Irán. Irán controla la costa norte del estrecho de Hormuz. Tiene la soberanía sobre una parte sustancial del canal. Y tiene, y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, tanto la capacidad como la voluntad de interferir con el tráfico marítimo en el estrecho cuando sus intereses estratégicos lo demandan. Las fuerzas navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, los Pasdaran, patrullan esas aguas. Tienen misiles antibuque capaces de alcanzar objetivos a distancias que hacen que ningún buque cisterna esté a salvo dentro del Golfo. Tienen minas navales. Tienen drones marinos. Tienen capacidades de guerra asimétrica que han desarrollado durante décadas específicamente para poder amenazar el tráfico de petróleo como herramienta de disuasión estratégica. Y en el contexto geopolítico actual, con las sanciones internacionales que ahogan la economía iraní, con las tensiones con Israel y con los Estados Unidos en máximos históricos, con el programa nuclear iraní avanzando hacia umbrales que los países occidentales y sus aliados consideran inaceptables, la presión sobre Irán es enorme. Y cuando los actores estatales están bajo presión extrema, su apetito por el riesgo cambia. Las acciones que antes considerarían demasiado provocadoras pueden parecer ahora opciones viables dentro de un cálculo estratégico de escalada controlada. El segundo factor es Yemen y los Houthis. Esto es fundamental para entender la situación actual. Los Houthis, el movimiento armado que controla gran parte del norte de Yemen y la capital Sanaa, no son solo un actor regional. Son un proxy de Irán con capacidades militares que superan con creces lo que cualquier fuerza irregular debería tener. Tienen misiles balísticos. Tienen misiles crucero. Tienen drones de largo alcance. Y desde 2023, con el inicio del conflicto en Gaza, han usado esas capacidades para atacar sistemáticamente el tráfico marítimo en el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb y la zona de aproximación al Golfo de Adén. Los ataques Houthi han forzado a decenas de las principales compañías navieras del mundo a desviar sus rutas. En lugar de pasar por el Canal de Suez, que es la ruta más corta entre Asia y Europa, los buques tienen que rodear el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África. Eso añade entre 10 y 14 días de navegación. Añade combustible. Añade costos. Y reduce la capacidad efectiva de transporte global porque los mismos buques hacen menos viajes al año. No es el mismo impacto que un cierre de Hormuz, pero es una perturbación real, medible, y que ya está elevando los costos del comercio global. Y aquí está la conexión que mucha gente no ve: los Houthis en el Mar Rojo y la amenaza sobre Hormuz son parte de la misma estrategia.
Son el eje de resistencia que Irán ha construido durante décadas y están operando en coordinación. Si la situación en el Golfo escala, si hay un conflicto entre Irán y alguna combinación de los Estados Unidos, Israel y los estados del Golfo, los Houthis no van a quedarse quietos. Se van a convertir en otra capa de presión sobre el sistema de transporte de energía en la región. Y eso significa que el riesgo no está solo en Hormuz. Está en toda la cadena de rutas que conectan la producción del Golfo con los mercados mundiales. El tercer factor es el mercado global de la energía y sus desequilibrios estructurales. El mundo está en una transición energética. Nadie lo niega. Las energías renovables están creciendo. La electrificación del transporte está acelerando. Pero esa transición es lenta. Es más lenta de lo que muchos pronostican. Y mientras el mundo sigue dependiendo del petróleo para el 30% de su energía primaria y para porcentajes mucho más altos en sectores críticos como el transporte aéreo, el transporte marítimo, la petroquímica y la agricultura, la vulnerabilidad de Hormuz sigue siendo real. De hecho, en ciertos sentidos, la transición energética ha hecho que el sistema sea más vulnerable en el corto y medio plazo porque la inversión en nuevas capacidades de producción de petróleo ha caído, los márgenes de exceso de capacidad son más pequeños, y el sistema tiene menos amortiguadores para absorber un shock súbito. Pensemos en lo que realmente significa un cierre de Hormuz. No hablo de un cierre permanente, que sería un escenario de guerra total con consecuencias que van mucho más allá de la energía. Hablo de un cierre parcial o de una perturbación significativa que reduzca el flujo a través del estrecho incluso por algunas semanas. Las reservas estratégicas de petróleo de los países de la OCDE, las que tienen en sus depósitos para emergencias, representan aproximadamente 90 días de consumo. Suena a mucho. Pero hay que entender que esas reservas no se activan inmediatamente ni de forma coordinada. Hay mecanismos burocráticos. Hay costos políticos de activarlas. Hay límites en la velocidad a la que se pueden bombear. Y hay una diferencia enorme entre 90 días de consumo teórico y la capacidad real de mantener el funcionamiento de una economía global cuando el flujo de crudo se reduce de forma repentina. Los mercados reaccionan mucho antes de que las reservas se activen. La perspectiva de un problema en Hormuz, no el problema en sí sino solo el riesgo elevado de que pueda ocurrir, puede hacer que el precio del barril suba entre un 20 y un 50% en días. Y un precio del petróleo disparado tiene efectos en cascada que van mucho más allá de llenar el depósito del coche. Encarece el transporte de todos los bienes. Dispara los costos de producción en industrias que van desde la manufactura hasta la alimentación. Aumenta la inflación. Pone presión sobre los bancos centrales. Y en las economías emergentes, en los países que no tienen acceso a contratos a largo plazo con productores diversificados, el impacto puede ser devastador. Puede hacer que alimentos básicos sean inaccesibles. Puede paralizar servicios de salud que dependen de combustible para generadores. Puede desencadenar crisis políticas. No estoy exagerando. Este no es un escenario hipotético extremo. Es lo que pasó, en versiones menos agudas, en las crisis del petróleo de 1973, de 1979, de 1990 y de 2008. Cada vez que el flujo de petróleo se perturbó significativamente, el impacto económico global fue enorme. Y el mundo de 2025 es más interdependiente, más globalizado, y más dependiente de cadenas de suministro ajustadas al mínimo que el mundo de cualquiera de esas crisis anteriores. Ahora hablemos de las rutas alternativas. Porque esto es algo que vale la pena explorar en detalle, porque mucha gente asume que si Hormuz tuviera problemas, simplemente se usarían otras rutas. La realidad es más compleja. Arabia Saudita tiene 2 oleoductos que pueden llevar petróleo desde sus campos del este, cerca del Golfo Pérsico, hasta sus instalaciones en el Mar Rojo en el oeste, esquivando Hormuz por completo. El más importante es el Petroline, también llamado la línea este-oeste, que tiene capacidad para transportar hasta 5 millones de barriles al día. Los Emiratos Árabes Unidos tienen el oleoducto Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, conocido como ACOP, que conecta los campos petrolíferos del interior con el puerto de Fujairah en el Océano Índico, fuera del estrecho, con una capacidad de 1.5 millones de barriles al día.
5 millones más 1.5 millones es 6.5 millones de barriles al día como capacidad máxima teórica de bypass. El flujo normal a través de Hormuz es de 17 a 21 millones de barriles al día. Estamos hablando de que las rutas alternativas pueden sustituir, en el mejor caso, entre el 30 y el 38% del flujo normal. Y eso asumiendo que esos oleoductos están operando a plena capacidad, que el personal de mantenimiento está disponible, que no hay problemas técnicos y que las instalaciones de exportación en el Mar Rojo y en Fujairah tienen suficiente capacidad de carga para manejar ese volumen adicional, lo cual no está garantizado. Los otros países productores del Golfo, Kuwait, Irak, Qatar, Irán, no tienen alternativas comparables. No tienen oleoductos que les permitan exportar cantidades significativas de petróleo o gas natural licuado sin pasar por Hormuz. Kuwait exporta prácticamente todo su petróleo por mar, pasando por el estrecho. Irak exporta la mayoría de su petróleo desde los puertos del sur del país, en el Golfo Pérsico. Qatar, el mayor exportador de gas natural licuado del mundo, exporta prácticamente todo su LNG a través de Hormuz. Una perturbación en el estrecho afecta directamente a todos estos países y a todos los países que compran su energía. Y el LNG es un punto especialmente importante en esta historia. El gas natural licuado se ha convertido en los últimos años en uno de los pilares del sistema energético europeo, especialmente desde que la invasión rusa de Ucrania en 2022 obligó a Europa a diversificar sus fuentes de gas. Qatar es uno de los mayores proveedores de LNG a Europa. Y Qatar exporta ese gas a través de Hormuz. Si hay un problema en el estrecho, Europa no solo enfrenta problemas con el petróleo. Enfrenta problemas con el gas. Y eso en un contexto en que los almacenes de gas europeos, aunque están siendo llenados con urgencia, siguen siendo más vulnerables que antes de 2022. Pasemos ahora a los actores que importan. Al reparto completo de esta situación. Los Estados Unidos tienen una posición única en esta historia. Son el mayor productor de petróleo del mundo, habiendo superado a Arabia Saudita y Rusia en producción gracias a la revolución del Shale Oil. La dependencia estadounidense del petróleo del Golfo es mucho menor que la de hace 2 decenios. Pero los Estados Unidos siguen teniendo intereses vitales en que Hormuz permanezca abierto, por 3 razones. Primero, porque sus aliados en Asia, fundamentalmente Japón, Corea del Sur y en mayor medida la India, dependen críticamente del petróleo del Golfo. Segundo, porque el precio global del petróleo afecta a la economía estadounidense independientemente de dónde venga el petróleo que consume. Tercero, porque el control o la influencia sobre las rutas energéticas globales es en sí mismo un instrumento de poder geopolítico que los Estados Unidos no quieren ceder. Por eso la Marina estadounidense mantiene la quinta flota con base en Bahrein, en el corazón del Golfo Pérsico. Por eso hay presencia militar estadounidense permanente en Qatar, en los Emiratos, en Kuwait. Por eso las operaciones de escolta de buques en el Golfo existen desde los años 80. Los Estados Unidos han construido durante decenios una arquitectura de seguridad alrededor del Golfo Pérsico cuyo objetivo fundamental es garantizar que el petróleo fluya. Y esa arquitectura está siendo desafiada ahora de formas que no tiene precedente claro. China es el otro actor fundamental. China importa más petróleo que cualquier otro país del mundo. Una enorme fracción de esas importaciones viene del Golfo Pérsico y pasa por Hormuz. La economía china, en su escala actual, no puede funcionar sin ese petróleo. Y China, a diferencia de los Estados Unidos, no tiene la capacidad militar de proyectar fuerza para proteger sus líneas de suministro de energía. Tiene una marina en rápido crecimiento, pero está lejos todavía de tener la capacidad de garantizar por sí misma la seguridad del tráfico en el Golfo Pérsico. Eso significa que China es, en cierta medida, dependiente de que los Estados Unidos mantengan la seguridad en una región de la que depende su economía. Es una paradoja estratégica que complica la relación entre las dos potencias de formas fascinantes y preocupantes al mismo tiempo. Japón y Corea del Sur son quizás los países más vulnerables de todos los actores mayores. Japón importa casi el 90% de su energía. Una parte muy significativa de esas importaciones viene del Golfo.
Japón tiene reservas estratégicas, tiene tratados de seguridad con los Estados Unidos, pero su vulnerabilidad fundamental a una perturbación en Hormuz es estructural. La economía japonesa, con toda su sofisticación tecnológica, con todo su capital industrial, depende de que el petróleo del Golfo llegue en barco a sus costas cada semana. La India está en una posición diferente pero igualmente delicada. Es el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo. Ha aprovechado las sanciones a Rusia para comprar petróleo ruso a precios con descuento, diversificando sus fuentes. Pero sigue comprando cantidades significativas del Golfo. Y la India tiene además un interés especial en Hormuz porque millones de trabajadores indios trabajan en los países del Golfo y envían remesas a casa, y cualquier crisis regional afectaría también a esos flujos humanos y económicos. Europa está en una posición que ha cambiado radicalmente en los últimos años. La crisis energética de 2022 fue un shock brutal pero también un acelerador de cambios que ya eran necesarios. Europa ha reducido su dependencia del gas ruso de forma dramática. Ha ampliado su capacidad de regasificación. Ha diversificado sus fuentes de LNG. Pero en el proceso, ha aumentado su dependencia del LNG del Golfo, especialmente de Qatar. Y eso crea una nueva vulnerabilidad que antes no existía con la misma intensidad. La Europa que se liberó de la dependencia del gas ruso no está liberada de la dependencia energética del Golfo Pérsico. Simplemente ha cambiado la forma en que esa dependencia se manifiesta. Hay otro ángulo de esta historia que es fundamental y que raramente se discute con suficiente profundidad. Es el ángulo de la infraestructura física del sistema. No estamos hablando solo de la ruta marítima a través del estrecho. Estamos hablando de todo el sistema de infraestructura que hace posible que el petróleo del Golfo llegue al mundo. Las terminales de exportación del Golfo son instalaciones enormes, complejas y difíciles de reemplazar rápidamente. Ras Tanura en Arabia Saudita es posiblemente la terminal petrolífera más grande del mundo. Exporta millones de barriles de petróleo al día. Si Ras Tanura sufriera un daño significativo, la capacidad de Arabia Saudita de exportar petróleo se reduciría drásticamente incluso sin que nada pasara en el estrecho. Lo mismo aplica a las terminales de Juaima, de Yanbu, a las instalaciones de exportación de los Emiratos en Das Island y en Jebel Dana. Estas instalaciones han sido objetivos de ataques en el pasado. En 2019, drones y misiles crucero atacaron las plantas de procesamiento de Aramco en Abaik y Kurais, afectando temporalmente a más del 5% de la producción global de petróleo. Fue el mayor ataque a la infraestructura petrolera de la historia. Y el mundo se llevó una enorme sorpresa al ver que unas instalaciones tan críticas podían ser atacadas con relativa facilidad por actores no estatales usando tecnología barata de drones. El sistema de defensa, que era sofisticado, no fue suficiente. La vulnerabilidad era real. Ese ataque fue un aviso. Y la lección que sacaron los estrategas es que el riesgo no está solo en Hormuz. Está en toda la cadena de valor. Está en los campos petrolíferos. Está en las plantas de procesamiento. Está en los oleoductos que llevan el crudo a las terminales. Está en las terminales mismas. Y está en las rutas marítimas que los buques siguen desde que salen del estrecho hasta que llegan a sus destinos finales. Esta complejidad del riesgo es lo que hace que el problema sea tan difícil de resolver. No es un punto único de fallo que se puede reforzar con una muralla o con una mayor presencia militar. Es un sistema con múltiples puntos de fallo potenciales, cada uno de los cuales requiere capacidades defensivas distintas, y la combinación de todos ellos crea un riesgo total que ningún actor individual puede gestionar de forma completa. La pregunta que surge entonces, y que es la pregunta que más debate genera entre los analistas, es: ¿puede el mundo reducir su vulnerabilidad a Hormuz? ¿Hay salidas estructurales a este problema? Y la respuesta honesta es sí, pero son lentas, costosas e incompletas. La primera respuesta es la diversificación de la producción. Si el mundo produjera menos petróleo en el Golfo Pérsico como fracción del total global, la importancia de Hormuz disminuiría. Esto ya está ocurriendo hasta cierto punto. La revolución del shale en los Estados Unidos aumentó la producción norteamericana de forma espectacular. Brasil, Guyana, algunos países africanos están aumentando su producción.
Pero la realidad geológica es que el Golfo Pérsico tiene los depósitos más grandes, más accesibles y más baratos de producir del mundo. A largo plazo, cualquier estrategia global de suministro de petróleo va a incluir el Golfo. No hay vuelta de hoja. La segunda respuesta son las energías renovables y la transición energética. Si el mundo necesita menos petróleo, la importancia de Hormuz disminuye. Esto también es real. Las renovables están creciendo. Los vehículos eléctricos están ganando cuota de mercado. La eficiencia energética está mejorando. Pero la velocidad de la transición es incierta y probablemente más lenta de lo que los optimistas predicen. La Agencia Internacional de la Energía proyecta que el petróleo seguirá siendo una parte sustancial del mix energético global durante décadas. No durante años. Durante décadas. La vulnerabilidad de Hormuz no va a desaparecer en el horizonte estratégico relevante. La tercera respuesta son las reservas estratégicas y la coordinación internacional. Los países de la OCDE mantienen la Agencia Internacional de la Energía y sus mecanismos de coordinación para liberar reservas de forma coordinada en caso de crisis. Esto funciona. Lo hemos visto funcionar. Pero tiene límites. Las reservas tienen que reponerse. La coordinación tiene costos políticos. Y un shock lo suficientemente grande, lo suficientemente prolongado, puede superar la capacidad de absorción del sistema de reservas. La cuarta respuesta, quizás la más realista a corto plazo, es la presencia militar y la disuasión. La Marina estadounidense en el Golfo existe para esto. Para garantizar que cualquier actor que piense en interferir con el tráfico de petróleo sabe que se va a enfrentar a consecuencias militares graves. Y esa disuasión ha funcionado durante décadas. El tráfico a través de Hormuz no se ha interrumpido de forma significativa en 40 años. Pero la disuasión no es eterna. La disuasión funciona mientras el actor disuadido cree que los costos de actuar superan los beneficios. Cuando ese cálculo cambia, cuando un actor está bajo suficiente presión, cuando cree que tiene poco que perder, cuando confía en que puede causar suficiente daño antes de ser detenido, la disuasión puede fallar. No es que sea fácil cerrar Hormuz. No lo es. Los Estados Unidos tienen capacidad militar para responder de forma devastadora. Pero el daño que podría causarse en los días o semanas que llevaría una respuesta militar contundente ya sería suficiente para disparar los precios del petróleo a niveles que dañarían gravemente la economía global. Ese es el quid de la cuestión. No se necesita cerrar Hormuz de forma permanente para causar un daño económico enorme. Basta con elevar el nivel de riesgo percibido lo suficiente como para que los buques dejen de circular, para que las aseguradoras se nieguen a cubrir los cargamentos, para que los compradores busquen alternativas desesperadamente. En los mercados modernos, la percepción del riesgo se convierte en realidad económica casi instantáneamente. El miedo a que Hormuz sea cerrado puede tener casi el mismo efecto económico que cerrarlo realmente. Y aquí es donde estamos en 2025. No estamos en un cierre de Hormuz. Estamos en una elevación del riesgo percibido. Estamos en ataques en el Mar Rojo que ya están afectando al comercio marítimo global. Estamos en tensiones geopolíticas en torno a Irán que están en sus niveles más altos en años. Estamos en un contexto donde los precios del seguro marítimo en el Golfo han subido de forma significativa. Donde los buques están tardando más en llegar a sus destinos porque los capitanes toman rutas alternativas más largas pero percibidas como más seguras. Donde la incertidumbre sobre la disponibilidad futura de petróleo ya está descontada en los mercados de futuros. No es una crisis abierta. Pero es una tensión estructural que está generando costos reales y que contiene el potencial para una escalada. Y la escalada no tiene que ser deliberada. Las guerras más peligrosas de la historia han empezado con incidentes menores, con malentendidos, con escaladas no intencionadas. Un buque de guerra que malinterpreta una maniobra. Un ataque diseñado para ser pequeño que causa más daño del previsto. Una respuesta que la otra parte lee como excesivamente agresiva. Los mecanismos de desescalada entre los actores en el Golfo son imperfectos, los canales de comunicación son limitados y la desconfianza mutua es profunda. Hay una última dimensión de este tema que quiero explorar antes de llegar a las conclusiones, y es la dimensión de la información y la desinformación.
En el mundo de 2025, la guerra de la información es parte integral de cualquier conflicto geopolítico. Y en el contexto del sistema energético global, la información tiene valor económico enorme e inmediato. Una noticia de que hay tensiones en el Golfo mueve los mercados del petróleo en minutos. Un rumor de que un buque cisterna ha sido atacado puede subir los precios antes de que se verifique si el ataque realmente ocurrió. Esto crea incentivos perversos para la desinformación. Actores que quieren ver subir los precios del petróleo, ya sean productores que se benefician de precios más altos o especuladores financieros, tienen incentivos para amplificar amenazas, exagerar incidentes o crear falsas alarmas. Y en el otro sentido, actores que quieren minimizar el impacto de las tensiones en los mercados, ya sean países consumidores o sus aliados productores, tienen incentivos para minimizar las amenazas, presentar como resueltos problemas que siguen activos, o retrasar la confirmación de incidentes graves. El resultado es que la información disponible sobre lo que realmente está pasando en el Golfo y en las rutas marítimas que conectan el Golfo con el mundo es sistemáticamente poco confiable. Los mercados tratan de descontar esta incertidumbre, pero lo hacen de forma imperfecta. Los gobiernos toman decisiones sobre su seguridad energética con información incompleta y sesgada. Y los ciudadanos, que son los que en última instancia pagan los precios de la energía y los precios de todo lo que la energía mueve, tienen muy poca información real sobre los riesgos que enfrenta el sistema del que depende su bienestar. Esto no es una conspiración. No es que haya un grupo coordinado de actores manipulando deliberadamente la información sobre el Golfo. Es que el sistema de incentivos crea naturalmente esta distorsión. Es que los intereses en juego son tan grandes que cada actor presenta la realidad desde su perspectiva más favorable. Y eso hace que entender realmente lo que está pasando, y lo que puede pasar, sea extraordinariamente difícil. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál es la lectura honesta de la situación? El sistema energético mundial es sorprendentemente frágil en su punto más crítico. No es que vaya a colapsar mañana. No es que Hormuz vaya a cerrarse la semana que viene. Pero la concentración de riesgo en ese punto geográfico, combinada con la situación geopolítica actual, con la limitada capacidad de sustituir ese flujo con alternativas, y con la velocidad con que los mercados y las economías reaccionan a la incertidumbre, crea una vulnerabilidad sistémica que ningún actor individual puede resolver por sí solo. La respuesta a esta vulnerabilidad no puede ser solo militar, aunque la disuasión es necesaria. Tiene que ser también diplomática, porque la única forma de reducir estructuralmente el riesgo en el Golfo es reducir las tensiones políticas entre los actores de la región. Tiene que ser también económica, acelerando la diversificación de las fuentes de energía y la reducción de la dependencia global del petróleo del Golfo. Y tiene que ser también técnica y logística, invirtiendo en las capacidades alternativas de transporte y almacenamiento que pueden reducir el impacto de una perturbación. Ninguna de estas respuestas es rápida. Ninguna es barata. Y ninguna elimina completamente el riesgo. El mundo seguirá dependiendo en grados significativos del petróleo del Golfo durante los próximos decenios. El estrecho de Hormuz seguirá siendo el punto más crítico del sistema energético global. Y las tensiones geopolíticas en la región seguirán siendo parte del paisaje. Lo que sí puede cambiar es el grado de preparación, de resiliencia y de capacidad de respuesta del sistema. Los países que entiendan esta vulnerabilidad y que inviertan en reducirla, tanto en términos de diversificación energética como en términos de capacidad de gestión de crisis, van a estar en mejor posición cuando llegue el próximo shock. Porque va a llegar. No sabemos cuándo. No sabemos exactamente qué forma va a tomar. Pero la historia del Golfo Pérsico y del sistema energético global nos dice que los shocks son parte del sistema. No son excepciones. Son la norma. Lo que también debería cambiar es la forma en que hablamos de este tema públicamente. Durante demasiado tiempo, la dependencia energética del mundo del Golfo Pérsico ha sido una especie de secreto a voces que los gobiernos reconocen en privado pero que raramente discuten con sus ciudadanos de forma directa y honesta. Las implicaciones de esa dependencia, los riesgos que implica, las decisiones que requiere, son demasiado importantes para quedar confinadas a los despachos de los ministerios de energía y a los análisis clasificados de las agencias de inteligencia.
La gente que paga los precios de la gasolina y de la electricidad, la gente que sufre las consecuencias de las crisis energéticas, la gente cuyo nivel de vida está ligado a la disponibilidad de energía barata y estable, merece entender de dónde viene esa energía, qué riesgos enfrenta el sistema que la produce y la entrega, y qué opciones tiene la sociedad para reducir esos riesgos. Esta conversación es parte de lo que estamos tratando de hacer en este canal. Traer la complejidad del mundo real a un formato que sea accesible, que sea honesto sobre la incertidumbre, y que le dé a la gente las herramientas para entender los grandes desafíos de nuestro tiempo. El Estrecho de Hormuz no es solo un punto en el mapa. Es el lugar donde la geopolítica, la economía global, la seguridad energética y el futuro de la transición energética convergen de forma más intensa y más visible. Es el lugar donde las tensiones del mundo del siglo XXI se hacen físicamente concretas en la forma de buques cisterna que pasan entre costas bajo la vigilancia de misiles y flotas de guerra. Entenderlo es entender algo fundamental sobre el mundo en que vivimos y sobre los riesgos que enfrenta en los años que vienen.